Bien, voy a comenzar hablando sobre humidificación. Los integrantes del presente trabajo son Alcántara Rementería William Newton, Chipana Miguel Piero André, De la Cruz Musayón Eduardo José, Nolasco Quispe Ken William, Rohan Moreno Jonathan, Valeriano Yamoca Fernando Italo. Bien, los puntos a tratar en el presente trabajo: uno, terminología y definiciones; dos, temperatura de saturación adiabática; tres, temperatura de bulbo húmedo; 4. La carta psicométrica y su uso. 5. Descripción de torres de enfriamiento, construcción y operación. 6. Cálculos de torre de enfriamiento. 7. Información adicional sobre torres de enfriamiento. Bien, quien les habla es William Alcántara Rementería y les voy a hablar sobre terminología y definiciones. En la humidificación, las cantidades más importantes a tratar es la temperatura, la humedad y la entalpía, ¿no?, del aire. La tasa de transferencia de vapor de agua generalmente al aire depende de la presión de vapor del agua y la concentración de la humedad en el aire. Entonces se definen dos tipos de temperatura. Por un lado, la temperatura de bulbo seco y la temperatura de bulbo húmedo. Bien, uno. La temperatura de bulbo seco es la temperatura del aire medida por un termómetro cuyo bulbo, valga la redundancia, está seco, ¿no? Cuyo bulbo está seco. Es decir, no está en contacto con agua ni ningún otro líquido, y esta es la verdadera temperatura del aire. 2. Temperatura de bulbo húmedo. Es la temperatura alcanzada por una pequeña cantidad de agua que se evapora de tal manera que el calor sensible transferido del aire al líquido es igual al calor latente requerido para la evaporación. La temperatura de bulbo húmedo se mide haciendo pasar aire sobre el bulbo de un termómetro que está cubierto con una mecha de tela saturada en agua, ¿no? 3. Humedad relativa. Es la humedad entre la presión parcial del vapor de agua, P sub A, en el aire, a una temperatura determinada, y a la presión de vapor del agua, P sub V sub A, ¿no? A la misma temperatura. Se puede expresar como fracción o como porcentaje, como se puede expresar ahí la fórmula, ¿no? Muy bien. 4. La humedad absoluta, o simplemente humedad. Esta es una medida directa del contenido de humedad en un gas. Entonces, humedad absoluta o simplemente humedad, estos dos términos se pueden usar indistintamente y se denotará por Y mayúscula. Y ahí se puede apreciar en la fórmula, ¿no? Donde la presión parcial de humedad en el aire es P sub A y la presión total es P. Bien, 5. Porcentaje de humedad o porcentaje de saturación. Se define como, ahí está la fórmula, ¿no? Eh, Porcentaje de humedad es igual a Y su prima sobre Y su prima su S. Y como es porcentaje, por 100%. Ahí Y su prima es la humedad, es decir, la humedad absoluta de una muestra de aire, y Y su prima su S es una humedad a la misma temperatura y presión que está saturada con el vapor de agua. Y se puede apreciar su fórmula también, ¿no? Eh, Y su prima su S. Bien, la presión de vapor o del agua se puede calcular utilizando la ecuación de Anton, que se proporciona con el logaritmo neperiano, ¿no? Donde la temperatura está en Kelvin. 6. Punto de rocío. Si una mezcla de vapor y gas se enfría gradualmente a una presión constante, la temperatura a la que se satura se llama punto de rocío. La presión parcial del vapor de agua en el aire es la misma que la presión de vapor del agua a esa temperatura. 7. El volumen húmedo. Se define como el volumen de unidad de masa de aire seco acompañado de vapor de agua a una temperatura y presión determinada. El volumen húmedo se puede calcular a partir de la siguiente ecuación, suponiendo un comportamiento de gas ideal. Y ahí se encuentra, ¿no?, una pequeña expresión del volumen húmedo. 8. Calor húmedo. El calor húmedo es la energía térmica necesaria para elevar un grado la temperatura de una unidad de masa de aire seco con el vapor de agua que lo acompaña. El calor húmedo se puede calcular a partir de la siguiente ecuación, ¿no? Donde la humedad de una muestra de aire húmedo es Y su primo. Y por último, la entalpía, ¿no? La entalpía de una muestra de aire que aparece en la ecuación de balance energético del enfriamiento por agua y muchas operaciones similares. Entonces, en pantalla se puede apreciar la ecuación para el cálculo de la entalpía, ¿no? De una corriente de aire húmedo a una presión de una atmósfera y la humedad, que ya dijimos que es Y su prima.
y la temperatura en este caso estaría a grados Celsius, ¿no? Y el lambda, que es el calor latente de vaporización de agua a la temperatura de referencia. Dos, temperatura de saturación adiabática. Esta es una magnitud importante. Para explicar esta magnitud nos referimos a la figura número uno, que ahí se aprecia, ¿no? El agua se pulveriza continuamente en la cámara de humidificación a través del tubo de pulverización. El agua en el fondo de la cámara recircula mediante una bomba, como se muestra, ¿no? Una corriente de aire entra continuamente en la cámara y entra en contacto con el agua pulverizada. La corriente de aire alcanza el equilibrio térmico con el agua a la temperatura T sub S y también se satura con vapor de agua a esa temperatura antes que ésta se pueda alimentar con agua a la temperatura T sub S. Bien, ¿no? Ahí podemos observar la representación de la saturación adiabática del aire, ¿no? En dos imágenes referenciales, figura 1 y figura 2. Las paredes de la cámara están bien aisladas y el sistema funciona de forma adiabática. La temperatura T sub S alcanzada por el aire, que es la misma temperatura del agua, se denomina temperatura de saturación adiabática, más conocido como A sub S, ¿no? Ahí está. Y ahí tenemos los datos del aire de entrada, ¿no? Ya dijimos que Y su prima es la humedad, T sub J va a ser la temperatura, T sub G va a ser la temperatura, lambda sub S vamos a conocer como el calor de vaporización del agua a la temperatura de saturación adiabática. Y en el aire de salida, similar, ¿no? El Y su prima su S va a ser la humedad del aire saturado y T su S va a ser la temperatura. Y tenemos la expresión para la entalpía de aire de entrada y la entalpía del aire de salida. Bien, la temperatura de bulbo húmedo. Eh, para entender esto se tiene una gota de agua suspendida en el aire, ¿no? Si la presión de vapor del agua a la temperatura de la gota es mayor que la presión parcial del vapor del agua en el aire, se producirá la evaporación del agua. Entonces, el calor latente requerido para la evaporación será suministrado de dos maneras. Primero, por el aire circundante mediante la transferencia de calor convectivo a la gota de agua. Y segundo, por de la misma gota de agua. Como resultado, la temperatura de la gota cae, ¿no? Eh, la temperatura de bulbo húmedo se puede medir mediante un termómetro de bulbo húmedo, que se muestra en la figura 3, ¿no? Un extremo de una mecha envuelve el bulbo del termómetro y el otro extremo se sumerge en un recipiente con agua. La mecha permanece mojada por el agua por acción capilar. La temperatura estable de la mecha indica por el termómetro de la temperatura de bulbo húmedo. La temperatura de bulbo seco al aire, T sub G, y su humedad, Y mayúscula prima, determina principalmente su temperatura de bulbo húmedo. Sin embargo, factores como la velocidad de aire y la forma del bulbo del termómetro tienen algún efecto sobre la temperatura de bulbo húmedo. Bien, el termómetro llamado termómetro de onda, que se mostró previamente en la figura 3, proporciona la temperatura verdadera del bulbo húmedo. Una combinación de un termómetro de bulbo seco y de bulbo húmedo se llama ciclómetro. En la figura 4 y 5 se ilustra el transporte de calor y masa a través de la película de aire sobre la mecha húmeda, ¿no? En la figura 4 se muestra el esquema de la mecha y la película de aire, y en la 5 el perfil de temperatura de presión parcial de vapor de agua en la película de aire. Bien, entonces seguimos. Ahora determinamos la relación cuantitativa de la temperatura de bulbo húmedo, la de bulbo seco, la humedad del aire y los coeficientes de transferencia de masa y calor. Bien, si la temperatura en estado estacionario de la mecha, es decir, la temperatura de bulbo húmedo, es T sub W, la presión de vapor del agua a esta temperatura es P sub W. Las expresiones para el flujo de calor y el flujo másico de evaporación se pueden escribir de la siguiente manera, ¿no? Flujo de calor ahí lo tenemos, en la pantalla se puede observar, y el flujo molar de vapor de agua también, ¿no? Eh, Dado que el flujo de calor es suficiente para satisfacer el requisito de calor latente de vaporización del agua en estado estacionario,
Entonces se cumple la siguiente expresión, ¿no? A ver, siguiente. Bien, se cumple la siguiente expresión, ¿no? Donde H sub G es el coeficiente de transferencia de calor de la película de aire, el K sub G es el coeficiente de transferencia de masa para el transporte de humedad a través de la película de aire, M sub W es el peso molecular del agua, lambda sub W es el calor latente de vaporización del agua, el K sub Y es el coeficiente de transferencia de masa para la humedad y el Y mayúscula prima es la humedad del aire del ambiente, ¿no? Y el Y sub prima W es la humedad de saturación del aire a la temperatura TSW. Bien, ahora les voy a hablar sobre la depresión del bulbo húmedo. De la ecuación A, que se puede observar en pantalla, esta ecuación se puede utilizar para calcular la temperatura del bulbo húmedo, si se conocen H sub G y K sub Y, o se estiman o se pueden estimar utilizando un método de correlación adecuada, ¿no? Las cantidades de T sub W y Y sub W están relacionadas mediante la ecuación de presión de vapor. Sin embargo, los datos ciclométricos muestran que en condiciones moderadas la relación entre el coeficiente de transferencia de calor y masa está dada por la expresión de la ecuación B, ¿no? Que se puede observar ahí. Y las unidades son kilocalorías por kilogramo por grado Celsius. Esto es igual a al calor húmedo del aire húmedo, C sub H, con humedades moderadas, ¿no? Este resultado se puede expresar como la expresión C, ¿no? Que se puede observar. Esa ecuación se conoce como la relación de Lewis. Si se combina con la ecuación A, se obtiene el T sub S es semejante al T sub W, ¿no? Por lo tanto, la temperatura de saturación adiabática y la temperatura de bulbo húmedo son casi iguales para el sistema aire-agua. Pero esto ciertamente no es cierto para ningún otro sistema gas líquido. Bien, eso sería todo por mi... Bueno, siguiendo con la exposición, yo hablaré sobre la carta psicométrica y su uso. Para el uso de la carta psicométrica, tenemos que tener en cuenta que está relacionada con la temperatura del bulbo seco, con la temperatura del bulbo húmedo, con la humedad relativa, la humedad absoluta, el punto de rocío, la entalpía y el volumen específico. Si se conoce dos de estas, las otras cinco se pueden obtener fácilmente de la carta que se muestra en la figura 6, como podemos observar, que es para el sistema de aire-agua. Ahora, la carta psicométrica se puede preparar utilizando los datos de presión de vapor o la ecuación del agua y las definiciones de las cantidades anteriores. El uso de la carta psicométrica se ilustra en una parte del mismo que se produce en la figura 7, como podemos observar aquí. La temperatura de bulbo seco y una cantidad más como la humedad relativa o la temperatura de bulbo húmedo se utilizan generalmente para especificar el estado o condición de una muestra de aire. Ahora, como podemos aquí observar en el gráfico 7, este T sub G es la temperatura de aire y su humedad es un I', ¿no? Su estado se denota por el punto A, como podemos observar. Cae en la línea de humedad constante, B. La línea de saturación adiabática que pasa, es esta línea de aquí, que pasa por A, ¿no? Es una serie de líneas casi paralelas, como se muestra en la figura anterior, en la figura 6. Esta es de acá, y paralelas. Y eso está denotado como AC. Ahora, la temperatura de saturación adiabática, T sub AS, como podemos observar aquí. Se obtiene trazando la línea vertical que pasa por C, que es esta de acá.
Para el sistema aire-agua, la temperatura del bulbo húmedo es prácticamente la misma que la temperatura de saturación adiabática. La humedad del aire adiabáticamente saturado viene, viene dado por el punto E, este de aquí. Este viene a ser la humedad del aire adiabáticamente saturado. Ahora, el punto de rocío, que es el T sub T, este acá el punto de rocío, viene dado por el punto D, que se puede alcanzar moviéndose horizontalmente desde el punto A hasta la línea de humedad del 100%, ¿no? Que es esta línea de acá, 100% de humedad, el punto E. Aquí se encuentra ubicado el punto E. Y luego moviéndose verticalmente hacia abajo hasta el eje de las temperaturas. Y así se obtiene el punto de rocío. Ahora, el volumen húmedo de aire saturado a una temperatura T sub G corresponde al punto F, el que está aquí. Esta es la humedad del aire saturado. Y el de aire seco a una temperatura T sub G se encuentra en esta línea de acá, en el punto G. El punto M da el volumen húmedo si la humedad es un I'. Se alcanza por interpolación entre el punto G y entre el punto F. Bueno, eso sería todo de mi parte. Gracias. Le doy el pase a mi siguiente compañero. Hola a todos, soy Eduardo de la Cruz. Yo voy a continuar con el tema hablándoles sobre la descripción de las torres de enfriamiento, construcción y operación. Primero vamos a ver lo que es una torre de enfriamiento. Este es un tipo especial de intercambiador de calor en el que el agua caliente y el aire entran en contacto directo para el enfriamiento evaporativo. Este debe proporcionar un muy buen contacto de agua y aire en términos de área de contacto y coeficiente de transferencia de masa del vapor de agua, manteniendo al mismo tiempo una baja caída de presión. Si bien en 1898 en Estados Unidos se construyó la primera torre de enfriamiento, años antes ya se venía desarrollando en la industria el enfriamiento de agua caliente para su reutilización. Este se realizaba en un estanque que tenía un sistema de pulverización de agua situado a unos 6 u 8 pies por encima de la superficie del agua, creando así pequeñas gotas de agua caliente que se enfrían por evaporación en contacto con el aire. Bueno, este proceso se ve bastante sencillo, pero en realidad tiene algunos problemas, ¿no? Como por ejemplo que se necesita una gran superficie en el estanque, como se ve acá en la imagen. Además, también el coeficiente de transferencia de calor efectivo es bastante bajo, por lo cual lo hace un proceso ineficaz. Y por último, que se genera un arrastre de gotas de agua por el aire. Bueno, y ahora vamos a continuar con lo que son los factores de importancia que rigen el funcionamiento de una torre de enfriamiento. Vamos a tener 6, empezando con las temperaturas del bulbo seco y el bulbo húmedo del aire. Otro factor es la temperatura del agua caliente, la eficiencia del contacto entre el aire y el agua en términos de coeficiente volumétrico de transferencia de masa y el tiempo de contacto. La uniformidad de distribución de las fases dentro de la torre, la caída de presión del aire y por último la temperatura deseada del agua enfriada. Ahora, con la clasificación de las torres de enfriamiento, vamos a tener en dos divisiones, una que es basada en el tiro de aire y la otra que es basada en el patrón del flujo de aire. En la del tiro de aire tenemos el atmosférico, tipo
de tiro natural y tiro mecánico. Este último se va a dividir en dos, que es de tiro forzado, tiro inducido. Para el de patrón de flujo de aire, tenemos el flujo cruzado y el contraflujo. Bueno, ahora vamos a ver las torres de enfriamiento, pero su funcionamiento, ¿no? Vamos a iniciar con lo que es las torres atmosféricas. Una torre atmosférica consiste en una gran cámara rectangular con dos paredes opuestas rebajadas. La torre se rellena con un relleno adecuado, el cual se va a detallar un poco más adelante estos tipos de rellenos. ¿Cómo funciona esta torre? Va a entrar un flujo por uno de los lados de la torre, flujo de aire, por unas rejillas, y va a chocar con un rompevientos, ¿no? Así que parcialmente el aire se va a ir hacia la parte superior. Y por arriba de la torre va a entrar lo que es el flujo de agua caliente a las tuberías con los aspersores que las van a mandar hacia abajo. Por lo cual ahí van a entrar en contacto, ¿no? El flujo de aire y el flujo de agua caliente, generando así el enfriamiento y la deposición en el depósito de abajo, que es del que luego se va a sacar lo que es el agua fría, ¿no? Bueno, este proceso es bastante económico en realidad, pero por esta razón no es que se use bastante, ya que tiene contras. No es recomendable en procesos que requieren precisión en la temperatura del agua al enfriamiento, ya que está condicionado a los factores ambientales, ¿no? En el que se encuentra el aire. Ahora, continuando con otro tipo de torre, tenemos las torres de tipo natural. Bueno, una pequeña parte cerca del fondo de esta torre se llena con un relleno de alto vacío que consiste en listones inclinados de madera o de PVC preferentemente de tamaño adecuado. La sección transversal común de estos es de 1 pulgada por 2 pulgadas, que son colocados en ranuras a lo largo de los marcos de soporte. ¿Cómo funciona esta torre? Bueno, acabamos de hablar del empaque ahorita y vamos a tener sobre el empaque el flujo de aire, no, el flujo de agua caliente, el cual va a ir en dirección hacia abajo y por la parte inferior de la torre de enfriamiento va a entrar lo que es el aire, ¿no? Del mismo ambiente. Así que acá va a haber un contacto entre el flujo de agua y, y la contracorriente de aire. Parcialmente vamos a tener vapor, ¿no? Que va a intentar escapar, pero tenemos lo que son los eliminadores de gotas, en el cual va a retener algunas gotas de este vapor, recuperando un porcentaje, ¿no? Esto debido al impacto que va a tener el vapor con una superficie en diagonal, generando así la caída de las gotas. Y luego esto se va a recuperar en un recipiente y bueno, se va a utilizar, ¿no? Bueno, este tiene una forma muy peculiar, esta torre de enfriamiento. ¿Por qué tiene esta forma? Porque se puede colocar más empaquetadura en la parte más grande, que es la parte inferior, ¿no? Vemos que conforme está más abajo, tiene mayor superficie para poner el empaque. Además, el aire se dirige hacia el centro por la misma forma de la pared, produciendo un tiro ascendente, ¿no? Y tiene una mayor resistencia estructural y estabilidad. Ahora veremos las torres de tiro mecánico. Iniciaremos con las torres de tipo inducido contraflujo. ¿Cómo funciona esta torre de enfriamiento? Por la parte inferior, por unas rejillas o persianas, va a entrar un flujo de aire, como dice su nombre, inducido, ¿no? Por un ventilador que está en la parte superior de la torre, el cual va a extraer el aire que se encuentra dentro de la torre de enfriamiento. Más abajo del ventilador se encuentra el separador de gotas o eliminador y más abajo se va a encontrar el tubo que es alimentado por el agua caliente, llevándolo a los aspersores que enviarán el agua hacia abajo, ¿no? Hacia el relleno. En el relleno va a entrar en contacto el agua con el flujo de aire, eh, enfriándolo y recuperando este agua en el depósito de abajo, ¿no?
De forma similar, el vapor va a ser retenido en la parte del separador y se va a recuperar un porcentaje, ¿no?, de gotas de agua. Bueno, la principal ventaja de esta configuración de flujo es que el aire relativamente seco va a entrar en contacto con el agua más fría en la parte inferior y el aire húmedo entra en contacto con el agua cálida en la parte superior de la torre. Esto va a asegurar la máxima fuerza motriz promedio para la transferencia de calor y masa, pero requiere más potencia del ventilador debido al área restringida del flujo de aire en la parte inferior. Por eso es que se menciona que en algunas ocasiones se puede utilizar hasta más de un ventilador en la parte superior. Ahora, las torres de tiro inducido de flujo cruzado. Este es un mecanismo similar al anterior, pero ya no va a entrar directamente por la parte inferior, sino que por los costados, ¿no?, el flujo de aire a través de las rejillas o persianas. Este flujo va a ser inducido también por un ventilador de tipo axial, en el cual el, el aire va a entrar en contacto con el agua caliente que va a entrar por la parte superior de los rellenos, en el cual va a enfriarse el agua y va a ser recuperado en los depósitos. De igual manera con los eliminadores de gotas, ¿no? Van a retener una parte del vapor y convertirla en gotas de agua recuperadas. Luego, estas torres de flujo cruzado de tiro inducido se construyen hoy en día en módulos celulares compactados. O sea, se pueden agregar celdas adicionales para aumentar la capacidad si es que es necesario, ¿no? Si es que amerita. Cada celda está provista por un ventilador, un distribuidor de agua y sus accesorios correspondientes. Como vemos, este sistema está puesto en serie, ¿no? Son varios que están juntos en fila, según el proceso que se necesite, ¿no? Según la necesidad del proceso. Ahora, en esta parte vamos a ver dos conceptos importantes: el rango de enfriamiento y aproximación. La diferencia en la temperatura del agua caliente de entrada y el agua enfriada de salida se denomina rango de enfriamiento o simplemente rango, mientras que la diferencia entre la temperatura del agua enfriada que sale de una torre y la temperatura del bulbo húmedo del aire de entrada es la aproximación. Por ejemplo, si se enfría agua caliente a 40 grados, de 40 a 30 mediante aire con una temperatura de bulbo húmedo de 27, el rango, ¿cuál va a ser? 40 menos 30, 10 grados centígrados, y la aproximación 30 menos 27, 3 grados. Cálculos de la torre de enfriamiento. Introducción. Una torre de contacto aire-agua puede tener tres aplicaciones principales: enfriamiento por evaporación de agua tibia del circuito de agua de enfriamiento en una planta, enfriamiento de un gas caliente por contacto directo con agua fría y deshumidificación de un gas cálido y húmedo en contacto con agua fría. Los procedimientos de diseño se describirán más adelante. Dimensionamiento de una torre de enfriamiento. Para dimensionar una torre de enfriamiento necesitamos calcular principalmente la sección transversal de la torre requerida para soportar la carga dada de agua caliente y la altura del empaque requerida para lograr el enfriamiento deseado del agua. Tenemos que describir las ecuaciones de balance de materia y entalpía para las corrientes de aire y agua sobre una sección delgada de la torre e integrar estas ecuaciones para el cálculo de la altura de empaquetamiento requerida. Se debe considerar algunas suposiciones, como la tasa de evaporación del agua es mucho menor que la tasa de entrada de agua a la torre. Por lo general, alrededor del 1% de la pérdida del agua de alimentación ocurre debido a la vaporización. De ahí el flujo de agua y el enfriamiento adiabático del agua en la torre. En la gráfica, sea L en unidades kilogramos sobre metros cuadrados por segundo, el caudal constante de agua, y Gs, el caudal de aire, expresado en kilogramos de aire seco sobre metros cuadrados por segundo. La temperatura del agua disminuye en un diferencial TL y la entalpía del aire aumenta en un diferencial H a través de un espesor diferencial de Z del lecho. Entonces el cambio de la entalpía del agua es L
por C sub D multiplicado por D diferencial de TL. Y el cambio en la entalpía del gas es Gs multiplicado por el diferencial de H. El equilibrio de entalpía diferencial sobre una porción delgada del lecho viene dado por la ecuación mostrada arriba en la gráfica. El balance de entalpía sobre el envolvente 1 es L multiplicado por C sub WL multiplicado por T sub L menos T sub L1, que es igual a G sub S multiplicado por H menos H sub 1. La ecuación mostrada es la línea operativa para el contacto de aire-agua, dado que L, C sub WL y G sub S permanecen sin cambio a lo largo de la torre. Es una línea recta en el plano TLH que tiene una pendiente de L C sub WL sobre G sub S. Haciendo también un balance de entalpía sobre la torre, obtenemos la siguiente relación. L por C sub WL multiplicado por T sub L2 menos T sub L1, que es igual a G sub S, multiplicado por H sub 2 menos H sub 1. De las ecuaciones anteriores se puede observar que la línea de operación puede obtenerse uniendo los puntos terminales TL1, H1 y TL2, H2. La curva de equilibrio para el sistema aire-agua en el plano TLH es la gráfica de la entalpía del aire saturada versus la temperatura del líquido en equilibrio. Como en otros contactos heterogéneos, suponemos que prevalece el equilibrio en la interfaz agua-líquido, es decir, la temperatura y la entalpía del aire en la interfaz aire-agua se encuentran en la línea de equilibrio. Las curvas típicas en funcionamiento y equilibrio se muestran en el gráfico. La tasa de transferencia de vapor de agua al aire en el volumen diferencial es G sub S por un diferencial de Y, que es igual a K minúscula sub Y A por diferencial de Z multiplicado por Y sub I menos Y, donde K minúscula sub Y, que es el coeficiente de transferencia de masa del vapor de agua, a el área interfacial específica del contacto de aire-agua, y Y sub I, humedad del aire en la interfaz de aire líquido. Usaremos estas dos relaciones en el siguiente análisis. La disminución de la temperatura del gas debido a la transferencia de calor sensible al agua viene dado por menos G sub S, C sub H, diferencial de T sub G, y H sub G A por el diferencial de Z multiplicado por T sub G menos T sub I. La forma diferencial de la ecuación del balance de entalpía de la envolvente 1 se multiplica por G sub S y luego las ecuaciones de tasa de transferencia de vapor de agua al aire en el volumen diferencial y la ecuación de la disminución de la temperatura del gas debido a la transferencia de calor sensible al agua. Se utiliza para hacer las siguientes ecuaciones. G sub S diferencial H, que es igual a G sub S lambda sub 0 diferencial de Y más G sub S C sub H multiplicado por diferencial de sub G, que es igual a G sub S lambda sub 0 diferencial Y menos H sub G a diferencial de Z multiplicado por T sub G menos T sub I, igual menos H sub G a diferencial de Z multiplicado por T sub G menos T sub I, más lambda sub 0 K sub I a diferencial de Z multiplicado por Y sub I menos Y. G sub S diferencial de H, que es igual a K minúscula sub Y a diferencial de Z, todo eso multiplicado por H sub G sobre K minúscula sub I multiplicado por T sub I menos T sub G más lambda sub 0 Y sub I menos Y. El resultado, H sub G sobre K minúscula sub Y, que es igual a C sub H de la ecuación anterior, se obtiene G sub S diferencial de H, que es igual a K minúscula sub Y por A diferencial de Z multiplicado por C sub H multiplicado por T sub I menos T sub G más lambda sub 0 multiplicado por Y sub I menos Y. K minúscula sub Y A diferencial de Z, Y K minúscula sub Y a diferencial de Z multiplicado Y sub I por lambda sub 0 más C sub H multiplicado por T sub I menos T sub 0 menos lambda sub Y más C sub H multiplicado por T sub G menos T sub 0. Usando la definición de entalpía del gas del envolvente 1 se obtiene G sub S por el diferencial de H, que es igual a K minúscula sub Y a diferencial de Z multiplicado por H sub I menos H.
Esta ecuación es única en el sentido de que el cambio en el contenido de energía del gas a lo largo del espesor diferencial de Z se expresa en términos de un coeficiente de transporte y la fuerza impulsora de entalpía. La altura del empaque en la torre de enfriamiento se puede obtener integrando la ecuación anterior. De la integral desde el punto H2, H1 hasta el H1 por el diferencial de H sobre H sub I menos H. Esto es igual a K minúscula sub IA sobre G sub S por la integral de diferencial de Z desde Z hasta 0. Esto es igual a K sub I multiplicado por A sobre G sub 0 por H. Recordando el concepto de unidades de transferencia, podemos definir las siguientes dos expresiones, donde N sub T sub G es el número de unidades de transferencia de entalpía del gas y H sub T G, altura de una unidad de transferencia de entalpía del gas. Altura de la sección empaquetada es igual a Z, que es igual a H sub TG multiplicado por N sub TG. El coeficiente de transferencia de masa volumétrica o entalpía, H sub I A, debe conocerse a estimarse a partir de una correlación adecuada. Por tanto, la altura de una unidad de transferencia se puede calcular a partir del caudal másico de gas dado. Para determinar el número de unidades de transferencia se debe evaluar la integral de la ecuación anterior. No existe una relación directa disponible entre la entalpía del gas a granel H y la de la interfaz H sub I. Por lo tanto, la integral no se puede evaluar analíticamente. Para la evaluación numérica o gráfica de la integral debemos conocer los valores de H sub I, la entalpía del aire en las condiciones de la interfaz aire-líquido o la entalpía interfacial. Para un conjunto de valores de HH debemos, dentro del rango de los valores de entalpía dados por la línea de operación entre H sub I, H sub 1, H y H sub 2. Los valores de H sub I pueden obtenerse siguiendo un procedimiento similar al de la determinación de la concentración interfacial de un soluto en la fase gaseosa. Si H sub LA es el coeficiente volumétrico de transferencia de calor individual en el lado del agua de la interfaz, una ecuación de balance de calor interfacial sobre una pequeña sección del empaque da L multiplicado por C sub WL por el diferencial de T sub L, que es igual a H minúscula sub L a diferencial de Z multiplicado por T sub L menos T sub LI. Combinando las ecuaciones de equilibrio de la entalpía diferencial, la ecuación modificada de la entalpía del gas del envolvente 1 y la ecuación anterior, se obtiene la expresión donde K minúscula sub I A multiplicado por el diferencial de Z multiplicado por H sub I menos H es igual a menos H minúscula sub L A diferencial de Z multiplicado por T sub LI menos T sub L. Esto da H sub I menos H sobre H sub LI menos T sub L, que es igual a menos H minúscula sub L entre K minúscula sub Y. Esta ecuación indica que una línea dependiente menos H sub L sobre K sub I que emana de un punto TLH en la línea de operación se encuentra con la línea de equilibrio en el punto T sub LI H sub I, que representa la temperatura del líquido y la humedad del aire en la interfaz gas-líquido. Si se traza un conjunto de líneas paralelas dependiente menos H minúscula sub L sobre K minúscula sub I, debemos, desde varios puntos de la línea de operación, se puede obtener un conjunto de valores de H sub I. Estos valores se pueden utilizar para evaluar numérica o gráficamente la integral anterior. El valor de la integral es el número de unidades de transferencia de fase gaseosa N sub TG. Una ecuación de diseño simplificada basada en el coeficiente de transferencia de entalpía general. Si se utiliza un coeficiente de transferencia de entalpía global K mayúscula sub I, el balance de masa diferencial se convierte en G sub S diferencial de H, que es igual a K mayúscula sub I multiplicado por A, multiplicado por el diferencial de Z, multiplicado por H menos H. Aquí H asterisco es la entalpía del aire saturado de una temperatura igual a la temperatura total del líquido. Sobre la integración, la integral de diferencial de H sobre H asterisco menos H entre el punto H sub 2 y H sub 1, que es igual a K mayúscula sub I A sobre G sub S, perdón.
diferencial de Z entre Z a 0 es igual a K mayúscula sub I multiplicado por A sobre G sub S multiplicado por Z. La integral anterior es el número total de unidades de transferencia de entalpía en la fase gaseosa. La integral de diferencial de H sobre H asterisco menos H entre el punto H2 y H1 es igual a N sub T o G. S sub S sobre K sub I multiplicado por A es igual a H sub T o G y Z es igual a N sub T o G multiplicado por H sub T o G. El método anterior a menudo se denomina método marcado y la integral se representa N sub T o G y la integral marcada. Procedimiento de diseño paso a paso. Especifique la temperatura interna de salida y el caudal de agua tibia. Estas cantidades se rigen con la necesidad de agua de refrigeración en los intercambiadores de calor y otros dispositivos de refrigeración de una planta. Seleccione los valores de diseño de la temperatura de bulbo seco y el bulbo húmedo del aire en la ubicación geográfica propuesta en la torre de enfriamiento. Los datos pertinentes están disponibles en la oficina meteorológica de la región. Dibuje la curva de equilibrio, curva de saturación y humedad. Los datos de entalpía se pueden calcular utilizando la ecuación de presión de vapor del agua y las propiedades físicas del aire y el vapor de agua. Ubique el terminal inferior de la línea operativa Q en el plano T sub LH por el punto T sub L1 y H sub 1. Este punto indica la condición en la parte inferior de la torre en el caso de refrigeración por agua. Dibuje una tangente a la línea de equilibrio que pase por el punto Q. La pendiente de esta tangente da la relación entre los caudales mínimos de líquido y gas. Se da la tarifa del agua. Se calcula la tasa de aire mínima. La tasa de aire real tomada suele ser de 1.25 a 1.5 veces el mínimo. Este paso no es relevante si se da la tarifa del aire. El terminal superior de la línea de operación está ubicado en el punto P, que es T sub L2, H sub 2. Es el punto donde la línea operativa de la pendiente terminada en el paso anterior se encuentra con la línea vertical que pasa por T sub L2. Evaluar las integrales anteriores. Este es el número de unidades de transferencia de entalpía en la fase gaseosa. Para ello se necesitan los coeficientes de transferencia volumétrica K mayúscula sub I y H sub LA. Si se conoce y se utiliza el coeficiente global de transferencia de entalpía K mayúscula sub I, las líneas de unión son verticales. Para un valor dado de H, el valor de H asterisco viene dado por el punto de la línea de equilibrio verticalmente encima de él. Bueno, eso sería todo por mi parte. Continuando con parte del tema de cálculos de torres de enfriamiento, tocaré sobre la determinación del perfil de temperatura del gas. Como se sabe, en la mayoría de casos, la temperatura del agua de alimentación tibia en una torre de enfriamiento está muy por encima de la temperatura del aire en el ambiente. Y sin embargo, la temperatura del agua enfriado puede estar por encima o por debajo de dicha temperatura del aire ambiente. En cualquiera de los casos, el calor suministrado por el agua tibia se utiliza principalmente para vaporizar el agua de la interfaz aire-agua. Ahora, presentamos los dos casos, que si la temperatura del aire ambiente es mayor que la temperatura del agua enfriada, entonces una pequeña parte del calor de vaporización proviene del aire y su temperatura disminuye con la altura en la parte inferior de una torre de enfriamiento, seguido de un aumento en contacto con el agua caliente. Ahora tenemos el caso en el que la temperatura del aire ambiente es mucho menor que la temperatura del agua enfriada. ¿Qué ocurre acá? Ocurre que la temperatura del aire aumenta continuamente a lo largo de la altura de esta torre de enfriamiento. Bueno, la altura del líquido a granel en cualquier posición axial de la torre de enfriamiento se puede determinar mediante una ecuación, pero la determinación de la temperatura total del gas no es sencilla. Se puede determinar mediante la siguiente ecuación que observamos en la diapositiva, donde usando el resultado de esta ecuación para el sistema aire-agua en la torre de enfriamiento, tenemos finalmente esta relación.
donde Skelland en 1974 proporciona un procedimiento paso a paso para la determinación del perfil de temperatura del gas en una torre de enfriamiento utilizando la ecuación ya mencionada anteriormente, la que observamos en pantalla. Ahora presentamos un ejemplo de dicho problema de esta parte del subtema. El ejemplo dice, una torre de enfriamiento recibe agua caliente a 43 grados Celsius con un caudal máximo de 7000 kilogramos metro cuadrado por hora. Mediante contacto con aire en contracorriente debe alcanzar un rango de enfriamiento de 13 grados Celsius. El aire entra a una velocidad de 4200 kilogramos por metro cuadrado hora a una temperatura de bulbo seco de 31 grados Celsius y una humedad de 0.01516 kilogramos por kilogramo de aire seco. Si se sabe que el coeficiente de transferencia de masa volumétrica general es 2500 kilogramos metro cúbico hora, determine el número total de unidades de transferencia fase gaseosa. La solución parte a partir de la humedad, en donde Y1, que es la humedad por kilogramo de aire seco, es igual a 0,01516. A la entalpía de esta parte de humedad es 70 kJ por kilogramo de aire seco. Como se tiene el rango de enfriamiento de dato que es de 13 grados Celsius, entonces la temperatura del agua al entrar y al salir obtenemos con este dato. Como se sabe, la temperatura de entrada va a ser 43 grados Celsius y la temperatura de salida va a ser la temperatura de entrada menos el rango de enfriamiento que es 3. Restando tenemos 30 grados Celsius. Por dato tenemos que el caudal de alimentación de agua, el L, es 7000 kilogramos metro cuadrado hora. La tasa total de entrada de aire, por dato tenemos que es 4200 kilogramos por metro cuadrado hora en base seca. Entonces para tener el número total de unidades de transferencia de fase gaseosa, lo que haremos es dividir esta tasa total de entrada de aire entre la humedad del aire. Al dividir tenemos que la transferencia de fase gaseosa es igual a 4137 kilogramos de aire seco por metro cuadrado hora. Otro subtema de esta parte de cálculo de torre de enfriamiento a tocar es la de deshumidificación y enfriamiento de un gas húmedo caliente. Primero, ¿qué quiere decir esta parte? Bueno, la deshumidificación y el enfriamiento de una corriente de gas húmedo y caliente se puede realizar mediante contacto directo con agua fría en una torre empacada. Esta es una técnica prácticamente útil adoptada en muchas aplicaciones de ingeniería. En este caso podemos considerar el del secado de un sólido húmedo, que está propenso a la oxidación debido al aire. El secado puede realizarse en contacto con un gas inerte, digamos en este caso el nitrógeno. Este gas tiene valor y no se puede desechar después de su uso. Es reciclado. Y para ello necesitamos deshumidificar este gas caliente y húmedo de la secadora. De lo contrario no se va a poder utilizar, o mejor dicho, reutilizar. Para esto se tiene que hacer un contacto directo con agua fría en una torre. El gas deshumidificado se calienta nuevamente, donde se usa un calentador de vapor como ejemplo, y se transporta nuevamente a la secadora. Existen muchos usos del aire de humedad controlada en las industrias farmacéuticas y para el almacenamiento de materiales higroscópicos, como por ejemplo pueden ser los fertilizantes como la urea, el nitrato de amonio, y etc. Una torre de enfriamiento no puede suministrar aire deshumidificado en tales casos. En la práctica se prefiere la deshumidificación mediante enfriamiento o mediante un desecante, como lo dicen Harrison y Simkin en 1997 y Spells en 1998. Ahí podemos observar en la diapositiva que tenemos la figura de una deshumidificación con aire húmedo. Y por último, tocando la parte final de este subtema, sería la humidificación y enfriamiento de gas con agua a temperatura de saturación adiabática. En algunas aplicaciones es posible que sea necesario enfriar un gas caliente que tiene una cantidad bastante pequeña de humedad.
Esto se puede hacer en un intercambiador de calor convencional mediante contacto indirecto con un fluido frío, como por ejemplo el agua de refrigeración, que sería como un refrigerante. Si un aumento de la humedad no es indeseable, el enfriamiento puede realizarse mediante contacto directo con agua fría. Ahora, si el gas se enfría, pero al mismo tiempo se va a humedecer. En la práctica, en tal disposición, el agua en la torre de enfriamiento de gas se recicla continuamente con la adición de agua de reposición para compensar la pérdida de evaporación. Como podemos observar en la figura, una representación esquemática de saturación adiabática del aire, donde se tiene esta torre de enfriamiento donde entra el aire con cierta humedad y empieza a humidificar, ¿no? Y hacer enfriamiento de gas. La temperatura y humedad del gas se acercará a su temperatura de saturación adiabática, pero su entalpía permanece constante. La temperatura del líquido también permanece constante. Entonces las terminales de la línea operativa se fusionan y la línea operativa se contrae hasta un punto en la línea de equilibrio. Como tal resultado se obtiene que la fuerza impulsora de entalpía va a ser igual a cero. Por lo tanto, el cálculo de diseño debe basarse en la fuerza impulsora de la temperatura o la humedad. Tenemos en este caso un ejemplo de, de esta parte, ¿no? Del subtema, que es la humidificación de un gas húmedo con agua a la temperatura de saturación adiabática. El problema dice así: se suministra gas nitrógeno con data de temperatura de bulbo seco 70 grados Celsius y temperatura de bulbo húmedo a 3 grados Celsius y una presión de una atmósfera a una torre de enfriamiento a una tasa de 5.500 metros cúbicos por metro cuadrado hora. El agua se recircula y su temperatura se mantiene en la temperatura de saturación adiabática del gas. El gas humidificado sale de la torre saturada en un 97%. Nos pide calcular la tasa de suministro de agua de reposición. Como dato tenemos que la presión de vapor de agua a 30 grados Celsius es 0,0424 bar y la humedad del nitrógeno saturado es a 30 grados Celsius es 0,0281. Para esta parte de solución es muy simplificado. Es sencillo y breve. Como podemos observar, tenemos que la entalpía del nitrógeno saturado a 30 grados Celsius, debido a la ecuación ya presentada en las diapositivas anteriores ya expuesta por mi compañero, tenemos que es igual a 102 kJ por kilogramo de gas seco y es igual a la entalpía de nitrógeno de alimentación a 70 grados Celsius, ya que el gas se va a calentar y se satura adiabáticamente, es decir, a una presión constante. Tenemos entonces que la humedad de nitrógeno de alimentación es Y sub 1', entonces por la ecuación que observamos en la diapositiva, 2500, que 2500 por Y1' más el calor húmedo del nitrógeno por 70 es igual a 102. Operando esta ecuación tenemos que la tasa de suministro de agua de reposición va a ser igual a 0,012 kilogramos por kilogramos de nitrógeno seco. Todos estos datos son debido a los obtenidos por el problema y así se resuelve, teniendo como resultado lo que está subrayado o resaltado en amarillo. Doy paso a mi siguiente compañero para que continúe con la agenda y el último tema a tratar. Gracias.